Muy buenas noches. Ya está muy oscuro, ¿verdad? Y con el cambio de horario va a estar más oscuro. Pero bueno, sea el cambio de horario o sea otra cosa, lo bueno es que usted está aquí, ¿verdad? ¿Y le da gusto estar aquí o no? Sí, amén. A ver, que se vea una sonrisa en su rostro, que le gusta estar aquí en la palabra, en la presencia de Dios, en la iglesia, en la comunión, que se vean los dientes, ¿verdad? Llenos de café. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. ¿Sí quieren aprender? Sí, amén. Dile al que está a tu lado, vamos a aprender hoy algo nuevo. Pero para eso también se requiere disposición, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar. Nuestro tema del día de hoy es el tema número 28 de la serie Aprendiendo en Parábolas. Y la parábola que veremos hoy es la parábola del vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Y como título le he puesto una pregunta, la cual es la siguiente: ¿de cuál eres tú? Refiriéndome al odre nuevo o un odre viejo. ¿De cuál eres tú? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro ahí y dile al Señor, digámosle juntos: te damos gracias, amado Dios, porque nos permites nuevamente estar aquí contigo, en tu casa, sirviéndote y entregándote nuestras vidas, nuestro tiempo, en agradecimiento por todas las cosas que tú has hecho. Porque reconocemos que desde el momento en que amanecimos en este día, tu mano nos ha sostenido. Y hasta este momento del día, tú nos has sostenido y tú nos seguirás sosteniendo, Señor, porque fiel eres tú. Y tu palabra nos enseña que tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y en eso confiamos. Queremos disponer nuestras vidas, nuestros corazones para recibir y escuchar tu palabra, la cual es el alimento para nuestras vidas, para nuestras almas, pero sobre todo para poder llevarlo por obra, Señor. No queremos que nuestro corazón se endurezca a tu instrucción, sino queremos ser dóciles y entendidos de cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, y pongo mi vida en tus manos para que hables a través de mí, palabras escogidas, palabras que sean conforme a tu palabra, Señor, tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, abre tu Biblia ahí en el Evangelio según Lucas, según San Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 36. Esta parábola ciertamente es corta, pero tiene mucho trasfondo. Lucas 5:36, ¿ya lo tienes ahí? Sí, amén. Bueno, vamos a leer, acompáñame con tu vista. Dice el 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. Y versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, esta parábola, o conjunto de dos parábolas que acabamos de leer aquí, la podemos leer no solamente en Lucas, sino también en Mateo y en Marcos. Ahí en Marcos 2 y en Mateo 9 tú la puedes encontrar si tú la quieres comparar, ¿verdad? Aunque no tienen muchas diferencias. Solamente el último versículo es la gran diferencia de los dos. Al ser muy similares los textos entre ellos, bueno, vamos a centrarnos solamente en el Evangelio de Lucas, que es el que acabamos de leer, porque es ahí donde nos menciona que es una parábola directamente. Si tú vas a Marcos, vas a Mateo, ahí no dice que es una parábola, simplemente está tomado, está registrado como un relato. Pero aquí literalmente sí dice, les refirió o les dijo también
una parábola. Si lo puedes leer ahí, ¿verdad? Y bueno, para una correcta interpretación de este pasaje y poder así extraer los principios que esta parábola tiene para enseñarnos el día de hoy, bueno, es necesario, como en cada enseñanza, analizar el contexto de este pasaje, el cual es lo que viene o lo que está ¿a dónde? Antes de este punto al que llegamos, ¿verdad? Al versículo 36. Recordando nuevamente que vamos a tomar como referencia solamente el relato de Lucas, ¿sí? Acompáñame a Lucas 3:23, vamos a iniciar desde ahí el tema del contexto que refiere esta parábola. Bueno, ¿de qué nos habla Lucas 3:23? Bueno, claramente dice ahí, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Nos confirma esto el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, a sus 30 años de edad y después de haber sido bautizado en el río Jordán. Más adelante, Lucas 4:14 o Lucas 4:1 al 14, no lo busques, lo voy a estar comentando nada más. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por cuántos días? ¿Tú recuerdas? Por 40 días. Para después volver en el poder del Espíritu, y dice la Escritura, y comenzar la obra que se le había encomendado. ¿Cuál era la obra que Jesús se le había encomendado? ¿Cuál era la obra de Jesús? ¿Nadie sabe? Predicar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, ¿verdad? Se la pensaron mucho, ¿verdad? Los agarré en curva, no se preocupen. Después ahí Lucas 4 del 16 al 21, este pasaje o esta parte es clave para entender dónde es que empieza a haber este tipo de conflictos. Lucas 4:16 nos dice que Jesús, volviendo después en poder del Espíritu, entró en una sinagoga para enseñar. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, era un lugar donde se reunían el pueblo judío. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios, para escuchar las profecías y disertar y opinar. Y bueno, obviamente solamente los maestros de la ley podían enseñar. Pero dice que había libertad de repente para que otros leyeran las Escrituras. Y bueno, se le dio la libertad a Jesús para que leyera. Y dice ahí el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado. Eso significa ser ungido, ser lleno para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar, ahí está la segunda cosa por la que vino Jesús, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos o atados, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjense las palabras que Jesús declara en el versículo 21. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual de Lucas 4:21 y dice: entonces Jesús les dijo, después de haber enrollado el libro y entregado, dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Claramente algo nunca antes visto por ninguna persona. Nadie había declarado tales cosas. Esta escritura se cumple en Jesús, o se estaba cumpliendo en Jesús. Fíjense, mis hermanos, si la predicación de Juan el Bautista fue algo novedoso o novedosa, porque si han leído ahí en Lucas, donde habla del ministerio de Juan el Bautista, como muchísima gente, multitudes iban al río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizados. ¿Y quiénes le siguieron? A los fariseos, ¿verdad? Los líderes religiosos. Seguían a ver qué podían encontrar, o qué estaba pasando en esa multitud de personas, ¿verdad? Entonces la predicación de Juan el Bautista era algo novedoso. Pero lo que Jesús acababa de hacer era algo mayor. Tenemos la primera reacción de los que vieron y escucharon, donde pareciera que todo marcharía de maravilla, ahí en Lucas 4:22. En la Nueva Traducción Viviente dice: todos hablaban bien de él. ¿De quién? De Jesús.
porque habían visto hechos, había sanado ya a algunas personas. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados. Y tú te asombras cuando ves algo novedoso, ¿verdad? Si de repente saliéramos el día de mañana y viéramos coches voladores en la calle, ¿qué pasaría? Ya los había visto en los supersónicos. Dices, ya no me asombran. No, ¿te sorprenderías? Claro que sí, porque es algo que dices, ¿cuándo van a llegar, no? Todo lo que tenemos hoy, el 95% lo predijeron los supersónicos, ¿no? Las videollamadas y todo eso. Ya está aquí, ya no nos asombra. Pero si mañana hay un coche volador, te aseguro que te tomas una foto con él y la subes allá a tu WhatsApp. Entonces, en este momento, en aquel entonces, cuando Jesús lee estas escrituras, delante de ellos se les dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Ellos quedaron asombrados, dice, de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? O sea, lo conocían a Jesús. Sabían del Jesús todo hombre, hijo de María, hijo de José, hermano de Juan, de Jacobo. Sabían quién era él. Dice más adelante en el versículo 36 que había Jesús descendido ahí a Capernaum, a la ciudad de Galilea, y sacó un demonio de una persona y le dijo, cállate y sal de él. Entonces dice el versículo 35, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y vuelve a decir el versículo 36 de Lucas 4, y estaban todos como maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Era algo que nunca ellos habían visto antes. El poder de Dios manifestado delante de sus ojos. Y dice el versículo 37, y ese versículo o esa parte se repite muchas veces en la Escritura, sobre todo al inicio de los evangelios, que dice, su fama se difundía ¿por cuántos lugares? Por todos los lugares de los contornos, o sea, de los de alrededor. Y más adelante, Lucas, ya el capítulo 5, versículo 15, después de que Jesús hace la pesca milagrosa con los discípulos, se inclinan a él y le empiezan a seguir. Bueno, en el versículo 15 de Lucas 5, dice que su fama se extendía más y más. Cuando alguien es famoso, todo el mundo lo sigue, ¿verdad? Cuando alguien quiere ser influencer, pues suba su video y pues haga algo chistoso y se va a hacer famoso, ¿no? Probablemente. Pero esa fama que te puedes colgar va a ser fugaz. Pero la fama de Jesús, mi hermano, fue impresionante. No había redes sociales, no había nada, pero se extendió como la humedad. Dice, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y tal era la fama de Jesús, mis hermanos, que no solamente venían personas con necesidades. Tú sabes que se acercaban personas leprosas, personas con demonio, personas cojas, ciegas, mudas, de toda clase, de todo tipo. Pero también se acercaban otras personas más, de las cuales ya hemos hablado bastante, fariseos y doctores de la ley. ¿Viste ahí el versículo 17 de Lucas 5? Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Para qué crees que vinieron? ¿Para gozarse con el que había sido sanado? Ya lo vimos, que ellos no se gozaban con el que había sido sanado. Sí, lo querían ponerle tropiezo, ¿verdad? Querían ver una palabra en que se pudiera equivocar para aprenderle. Eso es lo que después lo que hicieron. Pero fíjate lo que dice lo último del versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Es decir, Dios lo estaba respaldando en cada obra que él hacía para cumplir y llevar a cabo el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Y todo lo mencionado hasta aquí, todo lo que yo te he dicho, te he platicado, que te invito a que lo leas desde Lucas 3,
Bueno, todo esto eran cosas nuevas para el pueblo de Israel. Por eso estaban maravillados. ¿Tú te asombrarías de ver a una persona en silla de ruedas que se ora por ella y se levanta? ¿Te asombrarías? Claro que sí. O que una persona que no ve ahora vea. Es algo impresionante. Bueno, y para el pueblo de Israel era algo así, algo impresionante porque nunca lo habían visto. Por eso les llamaba mucho la atención y por eso la fama de Jesús se extendía. A partir de ahí, Jesús ya había sanado y había hecho muchos milagros. Pero la sanidad que viene a continuación, la cual es del paralítico, el cual subieron por el techo, porque ya no cabía nadie en esa casa. Tú sabes qué es lo que dice, ¿verdad? Al ver, dice ahí en el 5:20, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? ¿Qué diferencia sucedió con relación a todas las sanidades anteriores? A ninguno de los hombres que había sido sanado le dijo: tus pecados te son perdonados. Claramente los fariseos sabían que Dios había hecho grandes milagros. Había dividido el mar, había dado el maná. Sabían por la historia y por los escritos todas las obras de Dios. Pero nunca nadie, ningún hombre que había pisado tierra había dicho algo como eso: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto, mis hermanos, fue algo que a los fariseos, ¿qué les sucedió? Se molestaron. Porque dice el versículo 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, dice: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ¿qué pasa? Como leíamos la semana pasada, si te acuerdas el pasaje de Lucas 19:43, ellos ignoraron el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación de Jesús. Y por lo tanto, dice la Escritura que fueron destruidos por causa de esto. Entonces, primero le fueron perdonados sus pecados, una blasfemia delante de los religiosos. Pero Jesús demuestra su autoridad y les dice: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, analiza tú qué es más fácil delante de todos ellos. Pues era más fácil decirle tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque eso nadie lo ve. Nadie vio si fueron perdonados o no. Pero dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿qué dijo? Yo te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y claramente fue lo que pasó. Demuestra su autoridad sanando completamente a este hombre. Algo que nunca antes habían visto. Cosa nueva para ellos. Cosa nueva. Y grábese muy bien esta palabra: cosa nueva para ellos. Algo nuevo. ¿Y qué sucedió? Glorificaron a Dios diciendo: hoy hemos visto maravillas difíciles de creer. ¿Ustedes creen que era difícil de ver difícil de creer lo que estaban viendo? Claramente sí. Después de estas cosas que sucedieron ahí, bueno, sale Jesús y hace un llamamiento a otra persona, a un hombre llamado Leví o Mateo. Este hombre es llamado por Jesús, hace un gran banquete en su casa, invita a Jesús. Había publicanos, estaban los discípulos de Jesús y había pecadores, es decir, personas gentiles. Y pues bueno, como ya saben, estos fariseos no se dejaban esperar los comentarios de quien no le pareció lo que estaban viendo. Pero Jesús le responde de una forma impresionante. Dice el versículo 31 de Lucas capítulo 5, acompáñame ahí, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico. Esto es algo lógico, ¿verdad? La gente que está sana no necesita ir al doctor. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ahí está la gran diferencia con los que estaba Jesús. Jesús estaba con hombres que habían reconocido su condición y que
reconocían su necesidad de Dios y de arrepentirse. Pero estos hombres era lo que menos tenían, una necesidad de arrepentirse. Y después de eso, de esta primera pregunta donde ellos la dirigieron a los discípulos y Jesús les responde, ahora sí, en el versículo 33, ellos le dijeron, es decir, los fariseos, en las versiones sinópticas, en Mateo y en Marcos, dice ahí que los discípulos de Juan, es decir, los que le seguían a Juan cuando él estaba bautizando, él tenía discípulos. Y dice que los discípulos de Juan fueron los que le preguntaron, pero acá nos dice que probablemente fueron los fariseos. Entonces, por la óptica que estamos viendo aquí en Lucas, vamos a pensar que fueron los fariseos, que dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Qué le estaban tratando de decir a Jesús? Oye, ¿dónde está tu cumplimiento de la ley? ¿Dónde está tu ayuno? ¿Dónde está tu oración? ¿Recuerdan la parábola del fariseo y del publicano? ¿Qué hacía el fariseo? Iba a la entrada del templo y se paraba y oraba en voz alta. Ay, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo y bla, 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 bla. Puros actos religiosos, en lo que ellos basaban toda su santidad y toda su justicia. Y el versículo 34 nos dice, es una primera comparación. ¿Pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ¿qué dice? Ayunarán. Dios no estaba en contra, o Jesús no estaba en contra del ayuno. Él ayunaba, ciertamente, ayunó 40 días. Más que todos ellos juntos, yo creo. Pero de una manera sincera, ¿verdad? Bueno, Jesús comienza con esta primera comparación. Algunos la dan por parábola, pues menciona, dice, los que están de bodas. Hablando de bodas, bueno, se refiere a un tiempo o un momento específico donde de manera natural alguien ha ido a una boda y le han pedido que no coma, que ayune y que se ponga a orar y que se desentienda de la boda y que se ponga a hacer otras cosas que no son estar ahí. No, ¿verdad? ¿A qué se va una boda? A comer, dicen luego, a comer. Bueno, primero saludar a los novios, ¿no? Felicitar a los novios y después a comer. Porque si dices a comer y luego a los novios, pues no. Bueno, vas a convivir, vas a festejar la unión de un noviazgo que se unen en el matrimonio. Y bueno, es un tiempo bonito, es un tiempo hermoso. ¿Es para ayunar? Es lo que Jesús se refería. Bueno, a ver, ¿qué no están viendo quién soy yo? Soy el esposo. Entre tanto que el esposo está, pues bueno, no es momento de ayunar, no es momento de estar endechándose u orando. Porque por tradición este tiempo era un tiempo de gozo y alegría, no un tiempo de oración o de ayuno, los cuales representaban sacrificio y renuncia. Sería inoportuno que ellos estuvieran orando y ayunando mientras Jesús estaba ahí. Algo sumamente interesante. Ni aun con todas las evidencias manifestadas desde el capítulo 4 hasta este momento, mi hermano, tú puedes darte cuenta que fueron suficientes para que no fueron suficientes, para que estos hombres religiosos comprendieran que era el tiempo de su visitación, que era el tiempo en el que Dios había establecido que Dios mismo se encarnara y viniera a predicar el año agradable del Señor. Aquel tiempo que fue anunciado y que vendría para Dios cumplir la promesa del nuevo pacto por medio del Mesías prometido. Si tú recordarás la escritura en Jeremías 31:31, donde Dios les promete y les dice una promesa: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Un qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También hay que notar, conforme a lo que Mateo y Marcos mencionan, la respuesta de Jesús no solamente fue para los fariseos,
sino también para los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos, al ser seguidores de Juan, y obviamente Juan fue un profeta verdadero, enviado por Dios, que claramente también guardaban la ley de forma tajante. Porque vemos que como no les daba mucho sentido ver a Jesús con publicanos y pecadores, siendo que la ley no se los permitía. Por lo tanto, no solamente eran los fariseos diciéndole y preguntándole a Jesús, sino aún los mismos discípulos de Juan. Pero bueno, sabemos que los discípulos de Juan se acercaban a Jesús de una manera más humilde, ¿no? Más respetuosa que los fariseos. Y bueno, vamos a hablar del propósito de esta parábola que vemos aquí en Lucas 5:36 en adelante. Surge de la necesidad tan evidente y tan marcada, ya no solo por causa de los fariseos, los doctores de la ley, sino también por los mismos discípulos de Juan el Bautista, lo que les comentaba. Recuerden que Juan, ahí en el libro de Juan, valga la redundancia, que no es su evangelio escrito por él, pero se relata lo que él hizo, dice que él dio testimonio de quién era Jesús. Él dijo, Él es el Hijo de Dios. Y les dijo a los que estaban con Él, es decir, a los que le seguían, he aquí el Cordero de Dios. Juan no les escondió quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Pero más sin embargo, como todo buen hombre judío, quería confirmarlo, quería reafirmarlo verdaderamente. El propósito principal de la parábola, mi hermano, es hacer la distinción o separación entre los dos grupos de personas antes mencionados. Por un lado están los sanos y por otro lado los enfermos. A ver, los sanos y los enfermos. No se crea. Estamos mezclados, ¿verdad? Y por otro lado los justos o los que se creen justos y los pecadores. Estaban los que reconocieron su necesidad de escuchar y obedecer aquel mensaje del evangelio y del reino de Dios, el cual era, mi hermano, un mensaje totalmente ¿qué? Nuevo. Un mensaje que jamás ellos habían escuchado antes. Un mensaje diferente a todo lo que se les había estado enseñando por años y no por siglos, o más bien por siglos, ¿verdad? Desde el tiempo de silencio entre Malaquías y Mateo. Y estaban también los que les parecía un mensaje totalmente extraño y reprobado por lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando y anunciando una nueva enseñanza. Marcos 1:15, no lo busques, yo te lo leo, dice en la Nueva Traducción Viviente: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ese era el mensaje de Jesús, mi hermano. Y es el mismo mensaje que tú y yo recibimos para venir y escuchar la palabra de Dios, para rendir nuestras vidas delante de Él. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo a estos hombres: lo que les voy a decir va a chocar totalmente con su entendimiento, pero esta es la nueva forma. Hablando de esa nueva vestidura, de ese vino nuevo. Esta es la única forma y la única más bien de cómo poder participar de esta nueva vestidura y esa nueva llenura del Espíritu de Dios. Confirmándoles que la forma de ellos, hablando de la vieja y de los odres viejos, hablando de su religiosidad, sus leyes, sus ritos, sus normas, no son en ninguna manera compatibles entre sí. Por lo tanto, es imposible mezclarlas porque no tienen ningún tipo de semejanza. ¿Cuántos saben lo que es un odre? ¿Cuántos han visto lo que es un odre? Bueno, para quienes no saben, bueno, era la piel de un animal curtida con sal y demás, sellada en sus extremidades, cocida, y luego la volteaban, la pegaban contra la roca, la mojaban en agua caliente, la pegaban contra la roca, o sea, la traían ¿para qué? Para que se suavizara. ¿Y qué pasaba después?
Este odre, ya que era un odre, un estuche para guardar leche, aceite, vino o agua. Bueno, aquí el caso es vino, ¿verdad? ¿Qué pasa con el vino nuevo o el vino que recién acaban de extraer? ¿Qué sucedía? Bueno, hay un proceso de fermentación, un proceso de, ¿perdón? Sí, lo añejaban adentro del odre, pero estos gases obviamente no salían. ¿Qué pasaba? Empezaba a inflar el odre. Y si era un odre viejo, duro, ¿qué le pasaba? Se rompía. Es como si quisieras inflar tu balón de hace 15 años ahí en la cochera que tienes para ponerte a jugar fútbol. Lo vas a inflar y va a tronar la cámara porque ya está toda seca, ¿verdad? Entonces, eso es el ejemplo que daba Jesús. Eso es lo que quería dar a entender Jesús con este ejemplo. Y obviamente, por obvias razones, no hay que explicar mucho el tema del remiendo nuevo sobre el remiendo viejo, ¿verdad? ¿O acaso tú vas a comprar una ropa nueva para arreglar una camisa que tú ya tenías en tu casa? No, ¿verdad? Mejor dices, pues o mejor me compro una nueva o pues arreglo con otra viejita esta ropa que ya tengo, ¿no? ¿Para qué usar un vestido nuevo y echarlo a perder? No son compatibles uno con la otra. Ni una vestidura vieja con una vestidura nueva, ni un odre viejo con el vino nuevo son compatibles. Entonces, esta parábola, mis hermanos, observamos que Jesús hace dos comparaciones. Como ya les comentaba, un vestido nuevo con un vestido viejo. Un vino nuevo con un odre viejo. Cosas que existen en lo natural y que ya les acabo de explicar. Los oyentes entendían perfectamente lo que yo les acabo de decir, porque era lo que hacían ellos. Era uno de los oficios más comunes allá en ese entonces. Ellos sabían lo que sucedía si alguien colocaba un pedazo de tela nueva sobre una prenda ya usada y vieja. Va a terminar por romperse y quedar inservible. También era más que evidente el ejemplo del vino nuevo, el cual, como ya les comentaba, por la fermentación inflaba ese odre y tenía que ser un odre nuevo. Estas dos cosas, el vestido viejo y el odre viejo, representa de manera general todo lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el cual, mi hermano, la escritura nos habla en Hebreos que estaba por vencerse y estaba por caducar. También simboliza las prácticas piadosas y justas que los fariseos, escribas y aún los discípulos de Juan el Bautista hacían. Cosas que claramente no iban a ser capaces de armonizar, de conciliar, de unirse o de compaginar o estar de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Un mensaje totalmente nuevo para todos, para todo el pueblo en aquel entonces. Y en nuestros días, mis hermanos, podemos aplicar esto mismo, este mismo principio a todas y cada una de las religiones que existen hoy. También incluimos corrientes de pensamientos, filosofías e incluso ideologías, las cuales el mundo las ha ido adoptando y las atesora como si fueran una verdad, pero que al momento de quererlas armonizar o quererlas unir o acomodar con la verdad del Evangelio de Cristo, ¿qué pasa? Chocan. No pueden tener comunión el engaño del mundo con la verdad del Evangelio. No puede tener comunión el que tú creas en Buda, pero también creas en Cristo Jesús al mismo tiempo. Es como querer meter vino nuevo en odre viejo, o es como querer poner una tela nueva en una ropa vieja. No van a conciliar, no van a armonizar, porque no son compatibles en ningún aspecto. Pablo dijo, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? No tiene ninguna comunión, no tiene ninguna relación. Entonces, o somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Cuántas personas se les ha compartido el mensaje del Evangelio, pero al ver que no es compatible o no se pone de acuerdo con su manera de pensar y de creer, ¿qué hacen? Lo rechazan. No, yo estoy bien, yo creo en Dios y eso es suficiente para mí. Esa es su excusa, ese es su Dios
el Dios que ellos se han hecho a sí mismos. Y piensan, así como los fariseos, mi vino, que es el añejo, hablando de sus tradiciones, ¿qué dicen? Es mucho mejor. Porque se me lo enseñó mi mamá, y mi mamá se lo enseñó a mi abuelita, y así sucesivamente hasta que llegaron a Noé, ¿verdad? Se quedan con su tradición, se quedan con su vino viejo. Por lo tanto, un vino viejo, tarde que temprano va a ser a ese odre como viejo también, inservible. Y Jesús les dijo a estos hombres, a los fariseos, déjenlos, son guías, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Tú confiarías que un ciego vaya manejando el avión donde vas? Ay, tiene piloto automático, vas a decir, ¿verdad? Claramente no. Claramente no. Bueno, vamos a ver el vestido viejo y los odres nuevos. Estos hombres religiosos, juntando también a los discípulos de Juan el Bautista, quienes la palabra nos dice que guardaban las leyes ceremoniales, porque su enfoque era conocer a Dios, pero no así los fariseos. Porque teniendo frente a ellos al autor de todas las cosas, no le creían, le cuestionaban, lo rechazaban y terminaron por despreciarlo y cerrar sus corazones y sus oídos a todo este cúmulo de obras y maravillas que nunca sus ojos habían visto. Porque todo era nuevo para ellos. ¿Pero qué estaban haciendo con eso nuevo? No. Esa nueva cosa que traes tú, no me interesa. A mí me gusta mi vino añejo. Formas, ideas, pensamientos. Lo traduciendo al día de hoy. ¿Es lo mismo que sucede? Decía un comentarista que estaba leyendo, decía, hoy solamente los fariseos han cambiado de nombre. Tienen nombre de religiones. Pero tristemente, mi hermano, aún dentro de las iglesias hay de esos nuevos o modernos fariseos. Más adelante lo vamos a ver. Tanto el vestido viejo y los odres viejos, a los cuales Jesús hacía referencia por medio de la parábola, incluye todo lo que estos hombres hacían. Todas las obras de las cuales se jactaban ellos, eso es lo que Jesús llamaba vestido viejo y odre viejo. Porque básicamente todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, la justicia, la misericordia, la santidad y todas las demandas de la verdadera ley. Y cuando digo verdadera ley, ¿a cuál ley me refiero? A la ley dada a Dios o de Dios a Moisés. Los 5 mandamientos y todos los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, los cuales eran 623. Hasta ahí. No había más. Pero ¿qué pasó? Los fariseos, las sectas religiosas, empezaron a añadirle mandamientos a los hombres que Dios no había mandado. ¿Y qué hicieron? Redujeron la adoración a Dios, la justicia, la misericordia, la santidad, a un énfasis desmedido en puros actos como externos, pero no con sinceridad de corazón. ¿Cuántas veces Jesús les dijo hipócritas? Mateo 23, léelo, ahí vas a sacar más de 10, fácil. Juan el Bautista les dijo generación de víboras. O sea, porque no eran hombres que reflejaban sinceridad y humildad, sino todo lo contrario. Vamos a ver algunas cosas que son las que representan estas dos, el vestido viejo y el odre viejo. No olvidando hacia quién se estaba dirigiendo el maestro. Y tristemente, mi hermano, aún en este tiempo las mismas actitudes se siguen viendo en las personas cuando les hablas acerca del evangelio. Prefieren aferrarse a lo que tienen,
Prefieren quedarse con su odre echado a perder que aceptar el conocimiento, el nuevo conocimiento de Dios, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Y la primera cosa que se refiere a Jesús con esto, el vestido viejo y el odre viejo, son a todas las tradiciones que estos hombres tenían. Acompáñame a abrir tu Biblia en Mateo 15. Mateo 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 y 2. Mateo 15, versículo 1 y 2. Para servirle, hermana. Mateo 15, ¿listo? ¿Qué escena tenemos ahí? Bueno, dice, en este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Otra vez, para ver a Jesús. Les gustaba verlo mucho, ¿verdad? Pero no porque les interesara lo que él decía. ¿Y qué le dijeron? Otra pregunta. ¿Por qué tus discípulos, qué hacen? Ellos pensaban y decían, bueno, es que lo que están haciendo está mal. ¿Ante quién? Ante su ley. Ante la ley que ellos tenían, ante lo que ellos conocían, que era lo agradable delante de Dios. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. ¿Cuántos han comido con las manos sucias? Mejor no levante la mano. ¿Es bueno lavarse las manos? ¿Sí o no? Claro que es bueno. Pero Jesús iba a la raíz de estos hombres. Jesús les reprocha su hipocresía. ¿Sabían que tenían que honrar a sus padres? Porque Jesús les evidenció. Pero les negaban la ayuda. Porque ¿qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Los que eran los primeros 5 mandamientos dados por Dios directamente. Porque este de lavarse las manos hasta acá, los codos, ¿quién lo había puesto? Ellos mismos. ¿Y qué hacían? ¿Qué les dijo Jesús que hacían con sus actitudes? No, es que lo que tenía para darte a ti, se lo voy a dar a Dios. Es mi ofrenda para Dios, ni modo. Dios es primero. Hay un desequilibrio ahí. Entonces Jesús les dice, anulan el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, les dice. Ustedes queriendo reprobar a estos hombres por estar comiendo con las manos sucias, porque podemos llegar a pensar que no había dónde lavarse las manos, ¿verdad? Por eso estaban comiendo así. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Pues come. Y si no tienes cubiertos, pues en bolsita. La torta ahogada en bolsita, esa no falla. Entonces estos hombres estaban fijando en cosas que externas, cuando Jesús les dijo, a ver, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale, porque del corazón sale. Y les dice ahí más adelante, Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, ¿cómo está? Está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y ese era el peligro, mi hermano. Estos hombres habían enfocado más en los mandamientos que ellos mismos habían inventado que en cumplir lo básico de la ley de Dios. ¿Ustedes creen que estos hombres agradaban a Dios por su forma de vivir? No, ellos pensaban que agradaban a Dios. ¿Qué otra cosa representan estas dos? La tela vieja y el odre viejo. Bueno, toda clase de rito o ceremonia religiosa, hablando de todas las fiestas que ellos tenían. ¿Dios estableció las fiestas? Bueno, Dios las estableció, sí, en su momento, ¿verdad? Pero ¿a dónde apuntaban todas esas fiestas, todas esas ceremonias? El tabernáculo mismo, ¿a dónde apuntaba, mi hermano? A Jesucristo, a la promesa de Dios. Viene Cristo, dicen, ¿y tú quién eres? Pues
siguen con lo mismo. Siguen con sus fiestas, siguen con sus tradiciones, siguen con su religiosidad. ¿En dónde? En su mente. Haciendo a Jesús a un lado y siguiendo envanecidos en su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Acompáñame ahí. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y el versículo 16 dice: por tanto, por tanto nos habla de la unión que tiene con el pensamiento que acaba de decir. Si Cristo murió por ti y tú ya eres parte del reino de Dios, por lo tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, ¿de quién es? Es de Cristo. Es decir, la sombra la veían ellos, pero el cuerpo de Cristo era el que reflejaba esa misma sombra, pero todavía no se había revelado hasta que Él vino. Y vino a morir, y vino a resucitar, y ascendió a los cielos. Otra versión dice: todas estas reglas, las que Dios estableció, y no los fariseos, eran solo sombras de la realidad que vendrá. Y concluye: Cristo mismo es esa realidad. ¿Qué otra cosa venía a manifestar o evidenciar esta parábola en estos hombres? Bueno, la religiosidad y los mandamientos de hombres que ellos obedecían. Vamos ahí a Mateo 23. Mateo 23, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Mateo 23, 23. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Aquí Jesús está reprochando a los fariseos y les dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Fíjense que lo que les dice: se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. ¿Cuánto es lo que Dios nos llama a aportar, a dar? Nuestro diezmo. ¿Qué representa en términos numéricos? El 10%. No es una regla que es que si, dalo de corazón, mi hermano. Lo que vayas a dar, dalo de corazón. Porque a Dios, créeme que no le vas a quitar ni le vas a añadir si tú le das más. Y Dios no es deudor de nadie, mi hermano. Así que simplemente como comentario, bueno, ellos decían: bueno, doy mi ofrenda de todo, de mis primicias. Dice: pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. ¿Era congruente lo que estaban haciendo o no? Es como, traduciéndolo al día de hoy, 19 de octubre del 2022. ¿Sí, 19? ¿Sí, va? ¿Vienes a todas las reuniones del año? ¿No te perdiste ninguna? Hasta tú como varón veniste a la de mujeres, pero no vives nada de lo que escuches aquí. Es prácticamente lo mismo. Venir a la iglesia, levantar las manos, adorar, decir: no, todo está bien, y salir de aquí y no hacer nada, seguir igual. ¿Pasa? ¿Sucede hoy en día? Claro. No solamente le pasaba a los fariseos. Por eso les digo que hay nuevos fariseos hoy. Ya traen celular, ya traen tarjetas de crédito, ya son fariseos modernos. Pero dicen: Dios te bendiga. Dan diezmos de todo. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? ¿A lo que Jesús iba? Ok, puedes dar tu diezmo, puedes hacer todo lo que Dios te demande hacer,
Pero si en tu corazón no eres sincero, si en tu corazón no hay humildad delante de Dios, mi hermano, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. Puedes incluso, como dice Pablo, ¿no?, dar tu vida por los demás, por amor. Pero si no lo haces por amor, en realidad, pues de nada te sirve. Nada vales, nada eres. Eres como un címbalo que retiñe. Jesús les dijo, hay que hacer estas 3 cosas, hablando de dar la 10ª parte, pero sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Y muchas veces así estamos los cristianos el día de hoy. Pensamos que por venir a la iglesia ya cumplimos con todas las demandas que Dios nos hace. Pensamos que por leer la Biblia ya, un capítulo, ya soy el maestrazo. Y nos vamos haciendo nosotros nuestras propias tradiciones en nuestra mente, pensando que agradamos a Dios. Cuando Dios dice, no, es necesario que hagas eso, que obedezcas lo que yo te mando, pero no te olvides de los mandamientos de los demás. Dice el 24 de Mateo 23, ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley. ¿A qué se refiere con insignificantes? Los más pequeños, los menos importantes, pero probablemente sean los que se veían más, ¿no? ¿Y cómo salió el publicano contra el fariseo en la parábola? El publicano salió justificado y el fariseo tuvo su recompensa. ¿Y cuál fue? Ser oído por los demás. Y eso quieren los fariseos. Eso quieren los que tienen ese odre viejo en sus corazones. Nada más quieren que los vean en actos externos, que alaban a Dios, que oran a Dios, pero en su interior no hay vida, no hay cambios. Dice, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen los más importantes de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Qué ironía, ¿no? Ay, la pizquita esta, pero no ves todo lo que traes tú. Y sucede mucho que este tipo de hombres son los que ven la paja en el otro, pero no echan de ver la viga que traen en su ojo. Es que importante es examinarnos nosotros, mis hermanos, para no estar en esta condición. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 8 y 9, traducción al lenguaje actual. Dice así, ustedes, hablándole otra vez Jesús a los fariseos, les dice, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios con un propósito, para poder seguir enseñanzas, ¿qué? Humanas, enseñanzas de hombres. Dice el versículo 9, han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Hoy en día las religiones, filosofías y todas las corrientes de pensamiento que existen producen lo que a estos hombres, sus propias leyes, los tienen cegados de la realidad. Pero eso sí, le atribuyen hasta poderes sobrenaturales a ciertos actos. Incluso actos moralmente buenos como para mejorar su espiritualidad. Y tristemente, mis hermanos, dentro del cristianismo se ha caído también en eso. En atribuirle incluso actividades que hacemos dentro de la iglesia o actividades dentro de nuestra misma vida cristiana un toque de religiosidad. Como la frase, ¿verdad? Ya cumplí, ya acabé, ya me voy. Vine a la iglesia, ya son las... Bueno, mi servicio dice, termina a la 1:20, pues yo ya me voy. Y se paran y se van, ¿no? Es un ejemplo. Pero eso es religiosidad, mi hermano. Venir a la iglesia, cantar alabanzas, levantar las manos, orar, el ayunar. Cómo hay una falta de entendimiento de lo que es el ayuno. Si se han fijado, Jesús nunca dijo, les doy un mandamiento nuevo, que ayunen. No, ayunaba
él, pero no les decía a sus discípulos, hagan lo mismo. Simplemente, si quieren, háganlo. No va a traer ninguna respuestas mágicas. Muchos han enseñado, ¿quieres algo? ¿Quieres pedirle a Dios algo y quieres que te conteste? Ayuna. Como si fuera una receta secreta, ¿no? Para hacerle, como dicen, doblarle la mano a Dios y que te conceda lo que quieres. Eso no es la naturaleza del ayuno. Simplemente el ayunar es dejar de comer. ¿Te vas a dedicar a la oración? Bueno, dedícate a la oración. Y también, ¿qué otra cosa podemos caer en este acto de religiosidad? Dar diezmo y ofrenda. Ya cumplí con eso. Volvamos a Colosenses capítulo 2. Y veamos lo que el apóstol Pablo nos dice. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Nueva traducción viviente. Dice así: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, si ustedes han muerto con Cristo y los ha rescatado, dice, entonces les hace una pregunta: ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? ¿O se siguen adaptando? ¿Qué tienen que ver el odre nuevo con el vino nuevo? Si tú dices que tienes al Espíritu Santo en ti, símbolo del vino nuevo, bueno, ¿qué tienes que andar haciendo con tradiciones de este mundo? Con prácticas de este mundo. No tienen relación, no tienen acuerdo entre ellos. Dice, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Dice el versículo 23, fíjate bien: podrán parecer sabias. Hay ciertas cosas que se han establecido en ciertas denominaciones, usted lo sabe, que en cuestión de la vestimenta, en cuestión de los cantos, y bueno, muchísimas cosas que hoy en día para ellos son mandamientos más importantes, o los ponen a la altura de los mandamientos de Dios. Como el tema del uso del velo, ¿verdad? La palabra de Dios le enseña que la mujer use velo, sí, pero ¿en cuántos libros más también lo enseña? Aparte de 1 Corintios. En ningún otro libro. Entonces, ¿qué pasó? Fue algo que Pablo indicó específicamente para esa iglesia. Y no es algo por lo cual se tengan que replicar. ¿Y qué hacen? Lo toman como un mandamiento. Podrán parecer sabias, dice el apóstol Pablo, pero porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero fíjese lo que dice: pero una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El usar el velo, mi hermano, no te va a hacer más santo. Bueno, las mujeres, ¿verdad? No las va a hacer más santas, ni las va a hacer más agradables delante de Dios. Pero que hay un equilibrio en la palabra que dice: vístete prudentemente, con orden, ¿sí? Y tantas prácticas que podemos mencionar que se han mezclado, que se han metido a la iglesia, que las tomamos como mandamientos cuando pues no es algo que tengamos que hacer, sino simplemente reunirnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos en este lugar? Para adorar a Dios y aprender de su palabra. No más. Que se da la comunión entre los hermanos, se da la plática, se da la bendición. Claro, es parte, pero el propósito principal es adorar a Dios y aprender de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que representan el vino nuevo y los odres nuevos? Por eso el título era una pregunta: ¿y tú cuál eres? ¿O cuál quieres ser? El vino nuevo y los odres nuevos nos hablan claramente acerca de todas las cosas que se revelaron en el momento que Jesús vino a este mundo y fue manifestado, en el momento que inició su ministerio. ¿Alguien me puede decir cuántas cosas Dios nos ha dado por medio de Cristo? ¿Las puedes contar? ¿O qué dices? Es que Él me ha dado todo. Nos ha dado tantas cosas Dios por medio de Cristo,
por su pura gracia, mi hermano, no por tu linda cara o porque te portes bien. Por su misericordia. Pues aún con todo el rechazo que estos hombres religiosos manifestaron y que nosotros también manifestamos en su momento, hubo hombres del mismo pueblo de Dios que sí aceptaron el ser hechos odres nuevos para ser llenados de ese vino nuevo del Evangelio, lo cual también habla del gozo que produce en la vida de aquel que lo recibe. Y bueno, ¿qué cosa representa el vino nuevo? El odre nuevo. Bueno, el primero de ellos, mi hermano, el mensaje del Evangelio. Romanos 1:16. Tenemos que entender algo. La ley dada por Dios a Moisés, al pueblo de Israel, ¿cumplió su propósito? ¿Sí o no? Claramente lo cumplió, porque fue dado con un propósito y un fin específico, con el fin de apuntar a Jesucristo, pero aún no había sido revelado. La ley cumplió su propósito y es el mensaje del Evangelio el que vino a suplir lo que por la ley era imposible. Porque la ley decía, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y Jesús qué vino a decir? Yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los persiguen. Oren. Algo que la ley no hacía. Pero Jesucristo, ¿qué vino a traer? Enseñanza nueva. Vino a traer el verdadero propósito de la ley. Porque claramente el obedecer y guardar los mandamientos no podían salvar a los hombres, porque no es por obras. Romanos 1:16 nos dice este pasaje tan conocido: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me da pena hablar del Evangelio, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y él por qué decía que era poder de Dios? Porque lo había experimentado en su vida misma. ¿Tú has experimentado el poder de Dios en tu vida, mi hermano? ¿Lo has experimentado, mi brother? Amén. Y yo te aseguro que cada uno de nosotros lo hemos experimentado día con día. ¿Pero qué necesitamos? Tener fe, pero también ser odres nuevos, mi hermano. Tener nuestro corazón preparado y dispuesto, ¿para qué? Para que Dios pueda derramar de su vino nuevo, de su presencia, de su gracia. Si no, mi hermano, mientras no tengas un corazón como un odre nuevo, ¿qué seguirá siendo? ¿O qué seguiremos siendo? Un odre viejo, reseco. Donde dice Dios, Jesús mismo lo dijo, el vino nuevo se echa en odres nuevos. No voy a desperdiciar mi vino, es lo que dice Jesús, porque si no se va a echar a perder. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, el que tú y yo podamos ser declarados sin culpa delante de Dios, dice, se revela ¿por qué? O se hace manifiesto por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y qué es la fe, mi hermano? Es confianza en Dios. Es que le creas a Dios, no que creas en Dios. Porque creer en Dios, pues todos, el 98% de la población mundial cree en Dios. Pero ¿cuántos le creen a Dios y por lo tanto le obedecen? Diga yo. Nomás la hermana acá. Otra oportunidad. Diga yo. Bueno, si tú dices, yo he creído en Dios y he puesto mi confianza en Él, bueno, tienes el Evangelio y el poder de Dios para salvarte. Dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el mensaje del Evangelio, mis hermanos, es lo primero que llegó a nuestras vidas para decirnos, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, a tu familia, a tu casa. Pero ¿qué se necesitaba para recibir ese mensaje del Evangelio? Creer primeramente, poner nuestra fe. ¿Y eso qué involucraba? Arrepentimiento. El arrepentimiento, mi hermano, nos lleva ¿a qué? A una humillación delante de Dios.
Y cuando alguien está en una situación endeble, ¿cómo está? ¿Estará dócil esa persona? ¿Estará tratable? Si tú le dices, oye, mira, acércate a Dios, ¿qué te va a decir? No, sí, ya había pensado en acercarme a Dios. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿no? Pero una persona en un estado pues de angustia, de congoja, por lo que haya sucedido en su vida, pues está endeble. Pero una persona que está llena de orgullo y de soberbia, ¿cómo está? Parece soldado, ¿verdad? Firme. Firme ante la presencia de Dios. Firme ante el Espíritu Santo. Firme ante la palabra. ¿Qué dice? Le pasa por aquí, le entra por acá, le sale por acá. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento en el corazón. ¿Qué más se manifestó? ¿O qué otra cosa representa el vino nuevo y el odre nuevo? Bueno, representa la gracia de Dios. ¿Cuántos reconocen que sin su gracia no somos nada? Sin la gracia de Dios, mi hermano, tú y yo no podemos hacer nada. Romanos 3:22, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. ¿Es una verdad eso o no? Claramente sí. Todos hemos pecado. Sí. Pero dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, hablando de la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, Dios nos declara justos e inocentes. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, mi hermano. ¿Pero qué se necesita para recibir todo esto? Una humillación. Que tú le digas, Señor, cambia mi corazón, cambia mis pensamientos, cambia mi mente, ablándalo mi corazón. Porque muchas veces nos endurecemos, mi hermano. Y los últimos en darnos cuenta, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Los demás lo ven. Pero nosotros a veces, no, estamos bien. Bueno, si tú quieres saber tu verdadera condición, bueno, dile, Señor, muéstrame mi verdadera condición. Y la palabra de Dios también en Efesios 2, 8 y 9, un versículo ya bastante conocido, dice así: Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, ¿qué somos? Salvos por medio de la fe. La fe funge un papel importantísimo, mi hermano, en esta manifestación de la gracia de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué? La salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si por obras fuera, mi hermano, ya nos hubieran aventajado los que tienen dinero, ¿verdad? Y ya, se salvan nada más los de billete, y los que no tenemos billete, pues que les vaya bien. ¿Qué más produce o qué más representa el vino nuevo y el odre nuevo? Bueno, vida nueva en Cristo, mi hermano. ¿Vida qué? Nueva, no vida vieja, ni vida añejada. Vida nueva, 2 Corintios 5:17. Acompáñame ahí, vamos a leerlo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que sucedieron, pasaron. El odre viejo pasó. La tela vieja pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevecitas, restauradas. Porque mi hermano, si tú no reconoces que necesitas restaurar o ser restaurado por Dios, mi hermano, te vas a quedar ahí. Necesitas examinar tu vida y decir, Señor, háblame, cámbiame. Porque no recordemos o no olvidemos que Cristo o Dios nos creó en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, esta nueva vida que Dios nos dio no es para que la vivas como tú quieras.
No es para que andes por la vida, por el mundo, haciendo lo que te plazca tu voluntad. No, hay un propósito por el cual el Señor te ha salvado. ¿Y qué es? Que seamos luz, primeramente. ¿En dónde? En casa. Y por último, mi hermano, ¿qué más representa esto? Bueno, la vida eterna. Una vida eterna, ¿en dónde? En los cielos, en la presencia de Dios. Hay muchos que se quisieran quedar aquí en la tierra para toda la eternidad, pero hablando de esta vida terrenal. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? No, ¿verdad? Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra patria, ¿dónde está? En los cielos. Bueno, y esta vida eterna nos habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Y dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Volvamos a Lucas capítulo 5 para terminar. Lucas 5, 38 y 39. Dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y fíjate lo que dice, lo uno, es decir, el vino nuevo, y lo otro, el odre nuevo, ¿qué dice? Se conservan. ¿De qué te habla esto? Conservarte, o que te conservas. ¿Conservas cómo? Unido a Dios. Permaneces junto a Dios. Permaneces caminando con Dios. ¿Cuándo? Hasta el fin de tus días. Qué importante es tener ese vino nuevo, pero que nosotros seamos verdaderamente esos odres nuevos para poder recibir. ¿Recibir qué? El vino nuevo de su Espíritu Santo. Lo cual este vino también nos habla de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, la cual se derramó para el perdón de mis pecados y de tus pecados. Este pasaje, mi hermano, dice, y el último, el versículo 39, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Este pasaje nos ilustra el verdadero propósito de anunciar el Evangelio. No sobre corazones endurecidos, llenos de tradiciones, sino en aquellos corazones que quieran ser restaurados por el poder de Dios. Y ser así capaces de recibir, ¿qué? El vino nuevo. El cual se ha de echar únicamente, ¿en dónde? En odres nuevos. Estos odres nuevos son odres listos, odres que han sido trabajados, que han sido preparados, dispuestos para tener la suficiente elasticidad para ser moldeados y transformados al carácter del Señor Jesucristo. Te invito a que te pongas en pie. Dios nos ha hablado hoy, mi hermano, directamente a nuestras vidas. Y nos pregunta, ¿de cuál eres tú? ¿O de cuál quieres ser? ¿Un odre nuevo o un odre viejo? Bueno, díselo ahí en la intimidad de tu corazón al Señor. Te invito a que cierres tus ojos. Y medita esta palabra que hemos escuchado. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay amargura, hay resentimientos, hay cosas anidadas en nuestra mente, hay religiosidad, hay tradiciones, hay cosas que te están estorbando para que avances en esa vida a la cual Dios quiere
quiere darte. Y el Señor te dice en esta noche, mi hermano, tú que nos escuchas, yo quiero tu corazón, quiero transformarlo, quiero cambiarlo en un odre nuevo para que puedas recibir ese vino nuevo de mi presencia, ese vino nuevo de mi espíritu, el cual yo dije que iba a derramar sobre toda carne. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y cántale y dile: quiero buscarte a ti. Y dile cómo. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, Dile al Señor: santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame. si ese es tu deseo, levanta tus manos y diles: Santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile: purifícame. Purifícame, santifícame, Dile: cambia. cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, Señor. derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh sí, Señor, te pedimos de todo nuestro corazón, quita ese odre viejo, ese odre que ya no sirve, ese corazón insensible a tu voz. Quítalo de mí, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, pueda ser sensible a tu voz, pueda ser sensible a la guía de tu Espíritu Santo en cada día de mi vida. No sea sabio en mi propia opinión, sino que me pueda fiar, pueda confiar y pueda depender de todo mi corazón de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Quita de nosotros ese odre viejo y derrama de ese vino nuevo, de ese vino de tu Espíritu Santo, para que el gozo del Evangelio, el gozo de tu salvación venga a nuestras vidas, Señor, y podamos reflejarte, podamos anunciarte día en día hasta que tú vengas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas la oración de tu pueblo, y en esa confianza nosotros te pedimos y te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Y la iglesia dice: amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Bien, odres nuevos. ¿Cómo se sienten? Mire, hasta traen etiqueta, ¿verdad? Bueno, mantenga su corazón como un odre nuevo. Porque ¿dónde se echa el vino nuevo? En odres nuevos. Frescura del Señor, frescura de su presencia, pero hay que buscarle. Hay que esforzarse, mi hermano. ¿Sale? Que Dios les bendiga y nos vemos este viernes, los matrimonios. Anótense y Dios les bendiga. Buenas noches.